Sitúate mentalmente en el año 1519. Das tus primeros pasos por una ciudad que existe literalmente sobre el agua. A cada lado encuentras canales trazados con precisión, puentes que unen islotes artificiales, acueductos que desafían cualquier lógica ingenieril conocida en Europa, pirámides que perforan el horizonte, huertos flotantes capaces de sostener a cientos de miles de almas. No es un relato de ficción. Estás en Tenochtitlán, la gran capital mexica. La ciudad que dejó a los conquistadores españoles completamente sin palabras. Y ahora viene lo verdaderamente asombroso. En una época en que las ciudades europeas eran laberintos pestilentes, donde los habitantes arrojaban sus desechos directamente por las ventanas, Tenochtitlán contaba con redes de saneamiento, agua limpia canalizada y vías públicas más aseadas que cualquier metrópoli del viejo continente. Cuando Hernán Cortés la contempló por vez primera, sus propias palabras lo dicen todo. Jamás había visto algo tan grandioso. Pero antes de revelar todos los secretos de esta ciudad aparentemente imposible, permíteme plantearte una pregunta. ¿Cómo pudo una civilización levantar semejante prodigio en medio de un lago, sin rueda, sin bestias de carga, sin herramientas de metal? Sigue atento y descubrirás la respuesta. La historia de Tenochtitlán arranca con una profecía. Los mexicas, el pueblo que hoy denominamos aztecas, eran tribus nómadas que recorrían el Valle de México en busca de un lugar donde asentarse. Su deidad principal, Huitzilopochtli, les había prometido una señal sagrada: un águila devorando una serpiente posada sobre un nopal. Solo cuando hallaran esa imagen podrían fundar su ciudad. Durante décadas la buscaron. Fueron rechazados, humillados, expulsados por los pueblos dominantes de la región que los despreciaban como bárbaros sin civilización. Pero en 1325, sobre un pequeño islote pantanoso en el lago de Texcoco, se materializó la visión. El águila, la serpiente, el nopal. Ese sitio aparentemente inhabitable se transformaría en la ciudad más deslumbrante de toda Mesoamérica. Construir sobre un lago no era tarea sencilla, y los mexicas carecían de modelos previos en los que apoyarse. Sin embargo, exhibieron un talento ingenieril que aún hoy resulta difícil de comprender en su totalidad. Inventaron las chinampas. Islas artificiales, formadas entrelazando cañas y ramas, rellenadas con lodo del fondo lacustre y ancladas con árboles en los bordes para darles estabilidad. Estas chinampas no solo ampliaban el territorio urbano, se convirtieron en los huertos más productivos que hayan existido jamás. Llegaban a producir hasta 7 cosechas anuales. Sí, 7. Mientras los campesinos europeos rogaban a los cielos por una buena cosecha cada año, los agricultores mexicas cultivaban de manera casi ininterrumpida. Una sola chinampa podía alimentar a una familia entera y generar excedentes para comercializar. Y si de comercio hablamos, el mercado de Tlatelolco era probablemente el más grande del planeta en aquella época. Imagina una plaza donde convergían entre 60,000 y 80,000 personas cada día. Productos procedentes de toda Mesoamérica. Cacao de tierras mayas, plumas de quetzal de las selvas tropicales, obsidiana de las montañas, jade, algodón, pescado fresco, animales vivos, esclavos, oro, especias, medicamentos, textiles de colores extraordinarios. El cronista Bernal Díaz del Castillo, soldado que acompañó a Cortés, anotó que aquel mercado superaba en tamaño y organización a los de Constantinopla o Sevilla. Cada tipo de mercancía tenía su propia zona, vigilada por jueces que sancionaban severamente cualquier fraude. Las penas por engañar a un comprador podían ir desde la confiscación de bienes hasta la muerte del comerciante deshonesto. Regresemos a la ciudad en sí. Tenochtitlán no creció de forma desordenada como las urbes medievales europeas. Fue diseñada meticulosamente. Se organizaba en 4 grandes barrios, los Campan, cada uno con su templo, su mercado y su propia administración. Las calles seguían una cuadrícula ordenada y limpia. Los canales atravesaban la ciudad funcionando como vías acuáticas por las que miles de canoas transportaban personas y mercancías. Y entonces llegamos a algo que dejó absolutamente estupefactos a los españoles:
los sistemas de agua potable de Tenochtitlán superaban cualquier cosa existente en Europa. Acueductos de doble conducción traían agua fresca desde los manantiales de Chapultepec. ¿Por qué doble? Porque mientras uno operaba, el otro se limpiaba y recibía mantenimiento. Esa redundancia en infraestructura crítica es un principio de ingeniería moderna que los aztecas ya aplicaban en el siglo XV. Las casas nobles disponían de baños privados con sistemas de drenaje, mientras que en el Palacio de Versalles del siglo XVII, la nobleza francesa todavía se servía de orinales que los criados vaciaban por las ventanas. Tenochtitlan contaba además con letrinas públicas, cuyo contenido se recogía y vendía como abono para las chinampas. Un sistema de reciclaje perfecto, siglos antes de que Europa siquiera concibiera el concepto de higiene pública. El corazón ceremonial de la ciudad era el Templo Mayor, una doble pirámide consagrada a Huitzilopochtli y a Tlaloc que se elevaba a unos 60 metros sobre la urbe, el equivalente a un edificio moderno de 15 pisos. En su cima, dos santuarios gemelos presidían las ceremonias más solemnes del imperio. Conviene abordar sin rodeos el tema de los sacrificios humanos. Para los mexicas, estos actos no eran expresión de crueldad gratuita, eran parte fundamental de su cosmovisión religiosa. Creían genuinamente que el sol necesitaba ser alimentado con energía vital para seguir su curso por el firmamento. Sin esos ritos, el mundo llegaría a su fin. Los cronistas españoles hablaban de decenas de miles de víctimas anuales, cifras probablemente exageradas para justificar la conquista. Las investigaciones arqueológicas modernas apuntan a números considerablemente menores, aunque igualmente impactantes para nuestra sensibilidad actual. Lo esencial es comprender que para los aztecas, tales actos poseían un profundo sentido religioso y cósmico. Tenochtitlán era por encima de todo una metrópolis bulliciosa que albergaba entre 200.000 y 300.000 habitantes. Eso la convertía en una de las 5 ciudades más pobladas del mundo en ese momento. Para establecer una comparación, París, entonces una de las grandes capitales europeas, apenas rozaba los 100.000 habitantes. Y Londres era aún más pequeña. Las viviendas variaban según la clase social. Las construcciones populares eran de adobe con techos de paja, modestas pero funcionales. Las residencias nobles, en cambio, eran auténticos palacios con múltiples estancias, patios interiores, jardines privados, fuentes y baños particulares. El palacio de Moctezuma II, el tlatoani gobernante cuando llegaron los españoles, era una estructura colosal con cientos de habitaciones. El propio Cortés lo describió en sus cartas al rey Carlos V. Salones tan amplios que podían acoger festejos de miles de personas. Jardines botánicos con plantas de todo el imperio. Pajarelas llenas de aves exóticas de colores imposibles. E incluso un zoológico privado con jaguares, pumas, serpientes, águilas y criaturas jamás vistas por los europeos. Su mantenimiento requería 300 cuidadores. Mientras los nobles del viejo mundo coleccionaban tapices y vajillas de plata, Moctezuma atesoraba colecciones vivas de la biodiversidad entera de Mesoamérica. Y más aún, disponía de casas especiales donde vivían personas con diferentes condiciones físicas, a quienes se les proporcionaba cuidado y sustento. Un concepto de asistencia social que Europa no alcanzaría hasta siglos después. El sistema político azteca era una teocracia militar sofisticada. En la cúspide se hallaba el tlatoani, literalmente el orador. Un título revelador sobre cómo entendían el poder. No era un monarca absoluto al estilo europeo, sino un líder que hablaba ante los dioses en nombre del pueblo y ante el pueblo en nombre de los dioses. El tlatoani no heredaba el cargo de forma automática. Lo elegía un consejo de nobles entre los miembros de la familia real, valorando sus méritos militares, políticos y religiosos. Bajo él existía una burocracia compleja. El Cihuacóatl, literalmente mujer serpiente, ejercía como una suerte de primer ministro a cargo de los asuntos cotidianos del gobierno. Después venían los tlatoque de las ciudades aliadas, los pipiltín, o nobles que controlaban distintos ámbitos administrativos, y los pochteka, comerciantes de larga distancia que también actuaban como espías y diplomáticos. Los pochteka merecen mención aparte. Recorrían toda Mesoamérica estableciendo rutas comerciales,
recopilando información de inteligencia e incluso provocando conflictos que justificaban intervenciones militares. Un gremio cerrado con sus propios dioses, rituales y tribunales. Acumulaban grandes riquezas, pero tenían prohibido exhibirlas públicamente para no ofender a la nobleza guerrera. La sociedad se estratificaba en grupos bien definidos. En la cima, los pipiltín, la nobleza hereditaria. Después, los macehuales, los plebeyos libres, agricultores, artesanos y pequeños comerciantes. Finalmente, los tlacotín, personas en servidumbre temporal, generalmente por deudas. A diferencia de la esclavitud europea, esta condición no era hereditaria. Los hijos de los siervos nacían libres. La movilidad social existía principalmente a través del éxito militar. Un macehual que capturara suficientes enemigos en combate podía ser elevado a la nobleza y recibir tierras y privilegios. El ejército azteca era formidable, no tanto por su tecnología, sino por su organización, su disciplina y su motivación. Macanas de madera con hojas de obsidiana, lanzas, arcos, hondas, escudos de madera y algodón. Los guerreros no combatían únicamente por conquista territorial, combatían para capturar prisioneros destinados a los rituales y para ascender socialmente. Los más destacados pertenecían a órdenes militares de élite. Los caballeros águila, los caballeros jaguar, guerreros que habían capturado a múltiples enemigos en batalla y portaban elaborados trajes ceremoniales que los identificaban en el campo de combate. La educación en Tenochtitlán superaba en muchos aspectos a la europea contemporánea. Era universal y obligatoria. Todos los niños, sin distinción de clase, debían asistir a la escuela. Los plebeyos acudían al Telpochcali, donde aprendían oficios, historia, religión, música y artes marciales básicas. Los nobles asistían al Calmecac, instituciones más rigurosas donde se estudiaba escritura, astronomía, matemáticas, filosofía, retórica, medicina y arte de gobernar. En Europa, la educación estaba reservada principalmente a la nobleza y al clero, y la mayoría de la población era analfabeta. En Tenochtitlan, incluso los agricultores sabían leer los códices pictográficos básicos. Las niñas también recibían instrucción, aunque con enfoque diferente. Tejido, cocina, gestión del hogar, formación religiosa. Y en el caso de familias nobles, podían estudiar en el Calmecac para convertirse en sacerdotisas. Los maestros, llamados tlamatinime, los que saben, gozaban de enorme respeto social. Enseñaban no solo conocimientos prácticos, sino también filosofía moral. Los códices mexicas contienen complejos discursos sobre la naturaleza humana, la ética y la conducta correcta, como el concepto de Inixtli Inyolotl, literalmente rostro y corazón. Una idea que alude al desarrollo integral de la persona. La medicina azteca era sorprendentemente avanzada. Los tzitli, médicos mexicas, conocían cientos de plantas medicinales y sus aplicaciones. Realizaban cirugías, trataban fracturas y manejaban antisépticos naturales. Cuando los españoles llegaron, algunos de sus propios médicos reconocieron que el saber herbolario azteca superaba al europeo. El Códice Badiano, redactado poco después de la conquista, documenta ese conocimiento. Tratamientos para heridas, fiebres, problemas digestivos, enfermedades mentales. Usaban corteza de sauce que contiene salicina, precursora de la aspirina moderna, hongos con propiedades antibióticas y técnicas de higiene que prevenían infecciones. La astronomía azteca merece capítulo aparte. Sus sacerdotes astrónomos observaban con meticulosidad los cielos, registrando movimientos planetarios, ciclos lunares y eclipses. Su calendario combinaba un año solar de 365 días con un año ritual de 260 días, generando ciclos que se repetían cada 52 años. Estos ciclos no eran meras curiosidades matemáticas, regían toda la vida social. Cuándo sembrar, cuándo cosechar,
cuándo negociar la paz, cuándo celebrar ceremonias. Al término de cada ciclo de 52 años, tenía lugar la ceremonia del fuego nuevo. Toda la ciudad apagaba sus hogueras y aguardaba con angustia que los sacerdotes encendieran el fuego sagrado, garantizando así otro ciclo de existencia. La vida cotidiana en Tenochtitlan era más refinada de lo que imaginamos. Al amanecer, el sonido de caracolas y tambores anunciaba el inicio del día desde el templo mayor. Las mujeres preparaban los tlaxcali, las tortillas de maíz que constituían la base de toda comida. Y el aroma a chiles, tomates y chocolate impregnaba el aire. El chocolate era una bebida sagrada reservada a nobles y guerreros, preparada batida con agua, especias y a veces chile. Los granos de cacao eran tan valiosos que funcionaban como moneda. Un conejo costaba 10 granos, un esclavo alrededor de 100. Los mercados abrían temprano. Mujeres vendían flores, imprescindibles en una cultura donde cada hogar decoraba su altar doméstico con flores frescas cada día. También aves, pescado, insectos comestibles como chapulines y gusanos de maguey, considerados exquisiteces, y maíz en todas sus variedades. La vestimenta señalaba el estatus. Los plebeyos lucían prendas sencillas de algodón sin decoración, en tonos blancos o naturales. La ley prohibía expresamente que los macehuales usaran ciertos colores o diseños elaborados. Los nobles, en cambio, vestían algodón fino teñido en vivos colores, adornado con plumas y bordados complejos. El azul turquesa estaba reservado a la realeza. Las joyas también marcaban diferencias. Collares de jade, orejeras de oro, brazaletes elaborados para los nobles. Un plebeyo que portara adornos nobiliarios podía enfrentar consecuencias gravísimas. Incluso la muerte. El aseo formaba parte de la rutina azteca. Existían los temazcales, baños de vapor comunales donde la gente se purificaba física y espiritualmente. Los españoles, que en aquella época se bañaban raramente por creer que el agua abría los poros a las enfermedades, quedaron escandalizados de que los aztecas se bañaran a diario. La limpieza urbana era responsabilidad comunitaria y gubernamental. Equipos de trabajadores barrían las calles principales cada jornada. Los residuos orgánicos se recogían para las chinampas. Había leyes específicas contra ensuciar las calles, con multas para los infractores. Las ciudades europeas de la época eran, en comparación, laberintos insalubres donde enfermedades como la peste prosperaban sin freno. La religión azteca era enormemente compleja, con cientos de dioses organizados en una jerarquía celestial. En la cumbre estaba Ometeotl, la divinidad dual de la creación, masculina y femenina a la vez. Bajo ella se situaban los grandes dioses: Huitzilopochtli, señor del sol y la guerra; Tlaloc, dios de la lluvia; Quetzalcóatl, la serpiente emplumada vinculada al viento, la sabiduría y la creatividad; y Tezcatlipoca, el espejo humeante, dios de la noche y el destino. Cada profesión tenía su deidad patrona. Los comerciantes veneraban a Yacatecutli. Los agricultores hacían ofrendas a Tlaloc y Centeotl, dios del maíz. Los aztecas creían vivir en la quinta era de la creación. 4 mundos anteriores habían sido destruidos por diversas catástrofes. El quinto, el actual, también terminaría algún día. Esta creencia en ciclos cósmicos de creación y destrucción impregnaba profundamente su cultura, instilando la conciencia de que el mundo era temporal y que se necesitaba acción constante para mantener el orden del cosmos. Las ceremonias religiosas llenaban el calendario y eran espectáculos públicos masivos. Miles de personas inundaban las plazas ceremoniales al son de tambores, caracolas y flautas, con danzas elaboradas y trajes de plumas de colores imposibles. Procesiones de sacerdotes con el cuerpo pintado de negro, el cabello largo y sin cortar, manchado con la sangre de sus propias ofrendas personales. Los sacerdotes formaban una clase aparte. Vivían en el recinto ceremonial entregados por completo al servicio divino. Practicaban autosacrificios regulares, perforándose la lengua y las orejas con espinas de maguey. Ayunaban con frecuencia, mantenían votos de celibato y estudiaban los códices sagrados. Pero existía también una espiritualidad más íntima.
Las familias tenían altares domésticos donde ofrecían diariamente flores, incienso y comida. Consultaban a adivinos para decisiones importantes: cuándo viajar, con quién casarse, qué nombre dar a un recién nacido. Los nombres se elegían según el día del calendario ritual, pues cada jornada poseía características que marcarían el destino de la persona. Y ahora, la pregunta que probablemente te ronda: ¿cómo terminó todo esto? ¿Cómo cayó una civilización tan avanzada? La llegada de los españoles en 1519 no fue el primer contacto de los aztecas con el mundo exterior. Habían recibido noticias de extrañas casas flotantes en la costa, de hombres barbudos y de piel pálida, de enormes ciervos que los transportaban, caballos, animales desconocidos en América. Moctezuma II recibió estos informes con honda preocupación. Algunos de sus consejeros interpretaban los sucesos como el anunciado regreso de Quetzalcóatl, quien, según la mitología, había marchado hacia el oriente prometiendo volver. Otros advertían que se trataba de invasores peligrosos. Cuando Cortés y sus hombres entraron finalmente en Tenochtitlán el 8 de noviembre de 1519, fueron recibidos como huéspedes. Moctezuma, ya fuera por confusión religiosa o por estrategia diplomática, los alojó en el palacio de su padre Axayácatl. Los españoles quedaron absolutamente deslumbrados. Bernal Díaz del Castillo escribió que, al divisar Tenochtitlán desde las montañas, algunos soldados preguntaron si no estarían soñando. La ciudad resplandecía sobre el lago, sus templos blancos reflejando el sol, sus jardines de colores imposibles, sus calzadas conectando la isla con tierra firme. Parecía una visión del paraíso. Pero las tensiones escalaron con rapidez. Los españoles, apenas 600 hombres en medio de una ciudad de 200.000 habitantes, se sentían vulnerables. En un movimiento desesperado, tomaron prisionero a Moctezuma en su propio palacio, obligándolo a gobernar como su títere. Esta situación insostenible estalló durante el Festival de Toxcatl, en mayo de 1520. Los españoles, temiendo una rebelión, atacaron a los nobles desarmados congregados para la ceremonia, causando una masacre. La matanza del Templo Mayor encendió a la población. Los aztecas se alzaron en masa. Lo que siguió fue la Noche Triste. El 30 de junio de 1520, los españoles intentaron escapar de la ciudad bajo el amparo de la oscuridad. Los guerreros aztecas los persiguieron sin descanso. Cientos de españoles murieron ahogados en los canales, aplastados por el oro que habían saqueado. Cortés, según las crónicas, lloró bajo un árbol contemplando su expedición destruida. Pero Cortés era obstinado y brillante estratega. Empleó el año siguiente en tejer alianzas con los pueblos sometidos por los aztecas. Tlaxcaltecas, totonacas, texcocanos. Muchas naciones mesoamericanas odiaban a los aztecas por sus pesados tributos y sus demandas de prisioneros, y vieron en los españoles una oportunidad de rebelión. Cortés también construyó bergantines, pequeñas embarcaciones para combatir en el lago Texcoco, neutralizando la ventaja defensiva que el agua ofrecía a Tenochtitlán. Cuando regresó en mayo de 1521, venía al frente de miles de guerreros indígenas aliados y con armamento superior. El asedio de Tenochtitlán se prolongó 3 meses. Los aztecas, liderados ahora por el joven y valiente Cuauhtémoc, después de que Moctezuma muriera en circunstancias oscuras, resistieron con fiereza. Cada calle se convirtió en campo de batalla. Los españoles avanzaban durante el día, y los aztecas reconquistaban terreno durante la noche. Pero había un enemigo invisible más letal que las espadas españolas: la viruela. Las enfermedades europeas, frente a las cuales los pueblos americanos carecían de inmunidad, devastaron la población. Miles morían a diario. Los cuerpos se apilaban en las calles. El agua se contaminó. Y el hambre se extendió porque los españoles habían cortado los acueductos y bloqueado las rutas de suministro. Finalmente, el 13 de agosto de 1521, Cuauhtémoc fue capturado cuando intentaba escapar en canoa. La resistencia se derrumbó. Tenochtitlán había caído. Los españoles demolieron la ciudad de manera sistemática. Derribaron los templos, quemaron los códices, arrasaron los palacios. Sobre las ruinas levantaron la Ciudad de México colonial.
Muchas de las piedras del Templo Mayor se emplearon en la construcción de la Catedral Metropolitana. Pero aquí está lo extraordinario. Tenochtitlan no murió del todo. Camina hoy por el centro histórico de Ciudad de México y estarás literalmente sobre la antigua capital azteca. Las excavaciones arqueológicas siguen desvelando tesoros. Y más allá de las piedras, la cultura sobrevive. Millones de mexicanos hablan náhuatl, la lengua azteca. Palabras nahuas impregnan el español. Chocolate, tomate, aguacate, coyote. La gastronomía mexicana moderna se asienta sobre ingredientes y técnicas que los aztecas dominaron. Los descendientes directos de aquellos habitantes de Tenochtitlan viven hoy en México. La sangre, la cultura y la memoria persisten. Cuando ves danzantes aztecas en el Zócalo de Ciudad de México, estás presenciando una tradición ininterrumpida de 500 años. ¿Qué nos enseña Tenochtitlan? Que la civilización no se mide únicamente por la tecnología o el poderío militar. Los aztecas jamás inventaron la rueda para el transporte, nunca tuvieron bestias de carga, nunca desarrollaron metalurgia avanzada y, sin embargo, construyeron una de las ciudades más sofisticadas de su tiempo. Nos enseña sobre resiliencia. Los mexicas llegaron como refugiados despreciados a un islote pantanoso y levantaron un imperio. Nos enseña sobre innovación. Resolvieron problemas de ingeniería que habrían paralizado a otros. Y nos enseña sobre la fragilidad de las civilizaciones. Una ciudad que tardó 200 años en construirse fue destruida en meses, y el conocimiento de siglos se perdió cuando los códices ardieron. Pero quizás lo más importante, Tenochtitlan nos recuerda que la historia la escriben los vencedores, pero no les pertenece exclusivamente. Durante siglos, la narrativa europea presentó a los aztecas solo como bárbaros sanguinarios. Solo recientemente hemos comenzado a apreciar la verdadera complejidad y sofisticación de su civilización. Los estudios arqueológicos modernos revelan constantemente nuevos detalles. En 2023, excavaciones junto al Templo Mayor descubrieron ofrendas que incluían animales de toda Mesoamérica, evidenciando las extensas redes comerciales aztecas. Análisis de ADN de restos humanos están desvelando información sobre migraciones, dietas y enfermedades. La tecnología LIDAR está identificando estructuras desconocidas bajo la moderna Ciudad de México. Cada hallazgo añade piezas al rompecabezas de cómo era realmente la vida en Tenochtitlan, alejándonos de los estereotipos y acercándonos a la verdad histórica. Y esa verdad es fascinante. Tenochtitlan era una metrópolis que rivalizaba con cualquier ciudad europea de su época en planificación urbana. La superaba en higiene pública y sistemas hídricos, y posiblemente la excedía en complejidad administrativa y sofisticación cultural. Cuando los conquistadores españoles la contemplaron, vieron una ciudad que desafiaba todo cuanto conocían. Más grande, más limpia, mejor organizada que Madrid o Sevilla. El choque no fue solo entre civilizaciones, fue entre paradigmas urbanos completamente distintos. Imagina ser un soldado español recién llegado de ciudades medievales de calles estrechas y sucias, con agua contaminada que causaba enfermedades constantes, donde la arquitectura más impresionante eran castillos y catedrales. Y de pronto te encuentras ante una ciudad con amplias vías limpias, canales de agua transparente, pirámides que rivalizan en altura con cualquier catedral y jardines flotantes de una belleza imposible. No es de extrañar que algunos españoles llegaran a creer que estaban bajo un encantamiento, que aquella ciudad no podía ser real. Sus propios marcos de referencia no les permitían procesar lo que veían, y aquí yace la tragedia más profunda. Precisamente porque Tenochtitlan era tan diferente, tan ajena a la experiencia europea, resultó más fácil destruirla. Los españoles no percibieron una civilización alternativa igualmente válida. Vieron paganismo que debía erradicarse, idolatría que debía aniquilarse. Los códices, tesoros de conocimiento astronómico, histórico y médico, fueron quemados como obras del demonio. Solo sobrevivió un puñado, salvado por el azar o por algunos frailes más ilustrados que supieron reconocer su valor. El conocimiento de siglos se convirtió en cenizas en cuestión de días. Sin embargo,
en esas cenizas duermen lecciones de enorme vigencia para nosotros hoy. Tenochtitlán demuestra que es posible construir ciudades densamente pobladas que trabajen con el entorno natural en lugar de combatirlo. Las chinampas eran agricultura sostenible que enriquecía la fertilidad del suelo en vez de agotarla. Nos muestra que sistemas de transporte colectivo eficientes, las canoas en los canales, pueden movilizar grandes volúmenes de personas y mercancías sin los problemas de tráfico que padecen las ciudades modernas. Nos muestra que la educación universal es posible y beneficiosa para el conjunto de la sociedad. Y nos muestra que culturas distintas pueden desarrollar soluciones radicalmente diferentes a problemas universales. Los aztecas nunca tuvieron caballos, pero crearon sistemas de mensajería con corredores capaces de transmitir información a través de cientos de kilómetros en pocos días. Nunca tuvieron hierro, pero trabajaban la obsidiana con tal maestría que producían cuchillas más afiladas que el acero moderno. Nunca tuvieron rueda para el transporte, pero desplazaron bloques de piedra de toneladas a través de lagos y montañas. Y quizás más profundamente, Tenochtitlán nos reta a cuestionar nuestra narrativa del progreso lineal. La idea de que la civilización europea representaba algún pináculo inevitable del desarrollo humano se desmorona cuando constatamos que, en paralelo, existía esta otra civilización con logros comparables o superiores en muchos aspectos. La historia no es una escalera por la que todos suben los mismos peldaños. Es un árbol de múltiples ramas, cada una evolucionando en direcciones únicas según sus circunstancias, necesidades y visiones. Tenochtitlán fue una de esas ramas, floreciendo de manera singular y espectacular. Su poda forzada fue una pérdida no solo para los mexicas, sino para toda la humanidad. ¿Qué habrían logrado si hubieran tenido tiempo de continuar su desarrollo sin interrupciones violentas? ¿Habrían concebido nuevas formas de gobierno? ¿Descubierto más plantas medicinales? ¿Creado nuevas expresiones artísticas? Nunca lo sabremos. Esas posibilidades se extinguieron en 1521, pero lo que sí podemos hacer es honrar su memoria estudiando, preservando y compartiendo lo que sobrevivió. Cada códice descifrado, cada estructura excavada, cada tradición mantenida viva es un acto de resistencia contra el olvido. Cuando visites el Templo Mayor en Ciudad de México, detente un momento en silencio. Imagina las ceremonias que ocurrieron allí, los miles de personas congregadas, el sonido de tambores y caracolas, el olor a copal, la vista de la ciudad extendiéndose en todas direcciones. Cuando pruebes chocolate, recuerda que estás saboreando una bebida sagrada que los nobles aztecas disfrutaban hace 600 años. Cuando uses palabras como tomate o aguacate, estás hablando náhuatl sin saberlo. Tenochtitlan vive, no como ciudad física, sino como memoria cultural, como lecciones aprendidas, como inspiración de lo que la humanidad puede alcanzar cuando combina visión, determinación y creatividad. Y esa es quizás la lección final más importante. Las ciudades pueden destruirse, los imperios pueden caer, pero las ideas perduran. La visión de crear algo magnífico en medio de circunstancias aparentemente imposibles, esa visión azteca, persiste y nos interpela a través de los siglos, desafiándonos a ser tan audaces, tan innovadores y tan decididos como aquellos ingenieros que miraron un islote pantanoso y vieron el lugar perfecto para erigir la ciudad más impresionante de su mundo. Así que la próxima vez que enfrentes un problema que parezca imposible, recuerda: Tenochtitlán. Recuerda que una vez personas y las herramientas que hoy damos por sentadas construyeron maravillas que aún nos dejan sin aliento. Si ellos pudieron, nosotros también.